Hola, ¿cómo están? Estamos con una edición especial del Eco de la Noticia para analizar uno de los temas más controvertidos de las últimas semanas, el caso de la secretaria DIT del Contralor. Estamos con Rosana Escobar, la periodista que destapó este tema en el diario Última Hora, y con nuestra querida amiga Estela Ruiz Díaz, analista política, editora de noticias, para contarles un poco lo que es la trastienda, la cocina de la información. Cómo se gestó este tema que hoy se instaló como tema nacional y que todos los medios ya están haciéndose eco y está teniendo consecuencias. Esta edición que tengo acá es del domingo 10 de mayo del diario Última Hora y tenía un título pequeñito al fondo que decía: secretaria privada del Contralor gana como un ministro, promedio de guaraníes 22 millones al mes. Era el anuncio de la nota que Rosana traía en la página 18, sin firmarlo, donde decía: el Contralor tiene una secretaria que gana igual que un ministro. El sueldo de Liz Paola Duarte Mesa se aproxima a los 29 millones en ciertos meses, según datos de Hacienda. El Contralor justifica y dice que es por las horas que la funcionaria está en la institución. No le dimos un título grande, Estela, la verdad. Quizás todavía no sabíamos lo que teníamos entre manos. Eso nos pasa a veces. Sí, es un poco el día a día del diario que uno, a veces no dimensiona que esto es una bomba, como decimos en el término periodístico, pero con los días y con el trabajo de Rosana esto fue creciendo tanto, sí, ¿verdad? Que hoy es el tema del día hace muchos días. Eso pasó con grandes temas como el caso de Watergate, por ejemplo, claro, que era un titulito de 15 algo, líneas, ¿verdad? De 15 líneas sí, y luego se volvió el tema universal. Rosana, ¿cómo te llegó la información? Bueno, yo estaba siguiendo varios casos en la Contraloría, porque de hecho hay muchas cosas para contar de esa institución, y en medio de esa investigación que estaba haciéndole a los síndicos de la institución, y bueno, entonces me cuentan la historia de Liz Paola, pero los datos de ella estaban guardados como una cajita de Pandora. Bueno, nadie sabía. El director de talento humano me decía que no sabía del tema, que no tenía registrado. Entonces nos llevó nuestro tiempo de 30 días para acceder a los datos del Ministerio de Hacienda. Oficialmente yo ya tenía la documentación, pero después Hacienda me confirmó. Así fue que llegamos, y como dijiste vos, a lo mejor el diario no le dio mucho espacio, pero eso también demuestra que Última Hora tiene sus lectores, claro, y la gente se encargó de darle esa fuerza, ¿verdad? Que tenía de por sí. No, además eso siempre pasa, ¿verdad? Alguien nos ayuda a detectar un tema, en este caso, o nos filtra el dato, y es el periodista en que empieza a investigar. Y también hay como digamos, un trabajo interno con los editores de evaluar la importancia de la información, y a veces tenemos la punta del ovillo, ¿verdad? Y en la medida que vamos desenredando, de hecho, esta cifra que está acá después aumentó mucho más y saltaron muchos datos. Aumentó más porque en el 2013 las remuneraciones eran más alevosas, según los datos que nos pasaron desde el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y la justificación hasta ahora de la Contraloría es que la señorita trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. Estela, ¿qué es lo que hay que resaltar en este tema, verdad? Aparte de las connotaciones hasta surrealistas de que una persona trabaja 27 horas del día, ¿eso no te hace acordar a esa famosa frase de Mario Bado, que el día que tiene con su día y su noche 24 horas del día y también de la noche? Sí, no, totalmente. O sea, por un lado creo un poco que la corrupción para mí es doblemente grave. Sabemos que la corrupción está en todos los organismos del Estado, que vamos accediendo lentamente y a cuentagotas con la ley de transparencia pública, que no es tan transparente, me decía Rosana, siempre charlando un poco todos los días, porque conseguir los datos, Rosana nos acaba de decir, le costó 30 días, cuando que tenía que ser eso cuestión de tanto minutos, usando la ley de transparencia como la ley de acceso a la información pública. Acceso a información, o sea, hay mucha todavía dice la ley, pero en la práctica claro, no se aplica, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, es doblemente grave porque sucede en la Contraloría General de la República.
La Contraloría es la que controla a los demás organismos del Estado. O sea, esto es gravísimo, ¿entiendes? O sea, es gravísimo, es ilegal, es antiético, es inmoral. E instala la pregunta, ¿quién controla la Contraloría? Exactamente. Y encima también nos dimos cuenta, Rosana publicaba, que hay una ley que la Contraloría accionó para no ser controlada. O sea, es un absurdo institucional. Un absurdo institucional, y lo que te lleva a la conclusión de que este Contralor no puede seguir en el cargo. Absolutamente, no puede seguir un minuto más en el cargo. Encima hizo una defensa alevosa, ¿verdad? No sé, lo he visto tan cara dura cuando defendía, sí, ¿verdad? Que me van a cuestionar a mí, más o menos así, ¿verdad? Exacto, que se hacía responsable de todos los actos de la funcionaria. De hecho, está a su cargo. Estaba a su cargo hasta esta mañana que presentó la renuncia, que presentó una extensa renuncia de 4 líneas la secretaria antes de retirarse de la institución. Él es el responsable directo, él es su jefe, ¿verdad? Y ellos defienden, imagínate lo que es el argumento de trabajar hasta las 11:30 de la noche y de venir con la mascota a marcar un sábado a la noche, ¿verdad? Y le preguntaba yo al director de talento humano, ¿ustedes creen que la ciudadanía esto realmente se va a creer? Y la respuesta, pues con grabaciones, iba a tener que creer, porque es la explicación que hay. Rosana, ¿cómo fue ese proceso de ir, digamos, desenrollando el ovillo de la información? ¿Quiénes te ayudaron? ¿Cómo lo hiciste, verdad? ¿Cómo fue, digamos, esa experiencia y de ir viendo cómo una información que al principio se le dio un título pequeño iba creciendo y después estaba en portada todos los días? Y mucha gente, la verdad. En las investigaciones colaboraron mucha gente. Empezamos con el dato que no fue proporcionado por una persona de la institución. Siempre eso recalco porque en la Contraloría la situación se ha vuelto muy densa. En este caso tu fuente es anónima, la fuente que te dio el primer dato. Las fuentes son anónimas. Es anónima, sí, correcto. Son muchos. Y acá se siguen sumando porque siguen trayendo más casos. Acá sirve mucho la importancia de ese precepto constitucional, sí, que permite que la gente nos dé información. Claro, sí, los documentos se vuelven que oficiales. Tenemos que chequear antes de informar, ¿verdad? Totalmente. O sea, vos lo chequeaste, lo verificaste. Y acudimos a todos los afectados. Eso es lo más importante, que el diario siempre tiene como pauta eso. Tener la versión de todos los que participan, digamos, en el proceso. Para Rosana, una sola vez habló el Contralor, después nunca más. Nunca más. Esa vez que me recibió en la oficina. Y le defendió y que le llamó a todos los directores, pero se rehusaba a llamarle a la secretaria. Yo le decía, Contralor, por favor, permítame hablar con la secretaria. Eso fue antes de publicar, ¿verdad? Eso fue un día antes de la publicación, cuando estábamos en la oficina. O sea, se le dio la oportunidad de dar su versión. Sí, salía con el argumento que todas las secretarias son malas, que existe un preconcepto en todas las instituciones, y empezaba a tirotear contra otras secretarias también de otros ministerios, ¿verdad? De esa forma el Contralor le defendía a su secretaria. Y de hecho su renuncia, que se da ayer y se conoce hoy, que es el corolario perfecto la renuncia del de la secretaria periodístico, sí, ¿verdad? La renuncia de la secretaria es una de las primeras consecuencias. Es una de las primeras consecuencias, además, ¿verdad?, del sumario, ¿verdad? Pero yo creo que es un poco, cierra la historia, ¿verdad? O sea, se va porque no puede sostenerse esta ilegalidad, esta irregularidad, este escándalo en la Contraloría. En algo que es tan evidente. Pero además hay 2 casos más que se dan en las renuncias, Rosana, sí, que seguramente vamos a leer mañana, que hoy raramente no solo se va la secretaria del Contralor, la secretaria de Oro, ya como se le calificó, sino que 2 personas más. 2 personas más que están en la misma situación, y que casualmente ayer yo estuve consultando al director de talento humano por una de estas personas, porque tengo algunas gráficas que mañana vamos a ver en última hora. Y evidentemente ellos ya se adelantan y renuncian. Huir a tiempo, renuncian entre comillas. O lo hacen renunciar. Sí, totalmente. Así que bueno, vamos a ver que un hecho llamativo también en este caso de la secretaria es que en el Congreso no hay repercusión en cuanto a la crítica a la gestión. ¿Por qué? Porque hay una protección política al Contralor en este momento, en el sentido de que los políticos pues tienen en realidad en todas las instituciones públicas a sus familiares, a sus amantes, a sus parientes, etcétera. Sabemos que el Contralor solo puede ser destituido por juicio político. El Contralor es un cupo del partido UNAC, es un cupo del partido UNAC, y en este momento los únicos 2 sobrevivientes del partido UNAC en el Senado
son 2 votos, Oviedo Mato y Bóveda, están alineados al cartismo. Así que es poco probable que, por lo menos vía juicio político, no creo que haya, porque el juicio político necesita muchos votos. Por eso es que, bueno, uno dice, el Contralor debe irse, se como un último gesto ético de su parte. Totalmente. Pero no solamente de parte del Congreso existe esa falta de reacción, las instituciones encargadas de proporcionar las informaciones dudan y dilatan proporcionar los datos porque se trata del Contralor. Mañana me vienen con 50 auditores, me dicen, en uno de los ministerios más importantes. Eso, la jugada es mucho más. Eso justamente yo quería profundizar con ustedes y sobre todo con Estela, que es una analista aguda de la realidad semanalmente. O sea, ¿qué hay detrás de esto, verdad? O sea, ¿es un hombre de UNACE o es un hombre directamente del senador Oviedo Mato, nacido de esa forma en que se eligen estos cargos que deberían ser institucionales, que deberían ser abiertas a los intereses de la ciudadanía y sin embargo responden a cupos políticos? O sea, ¿qué es lo que hay detrás? Porque antes nosotros, o sea, yo nunca le había escuchado, o sea, no sabía quién era este señor, ¿verdad? El Contralor es un don nadie, políticamente hablando, es un don nadie y era un don nadie. El Contralor fue nombrado hasta en una operación irregular en el Congreso. En la época de Federico Franco, ¿verdad? Claro, 5 años creo que cumple ahora, Rosana. Sí, en el 5 años. Sí, 5 años en sus funciones, ¿verdad? Él fue electo de una terna de subcontralor, o sea, ni siquiera estaba en la terna de contralor este señor Velázquez, ¿verdad? No estaba, salió de una, creo que Oviedo estaba vivo todavía, era un cupo de Oviedo, ¿verdad? El tema es que ahora Oviedo Mato es el líder de UNACE, entonces obviamente es como un cupo de Oviedo Mato y la protección política la tiene él. Pero el problema que se plantea con el tema de la secretaria de Oro es que en realidad es como que, como se dice comúnmente, entre fantasmas nos vamos a pisar las sábanas. Claro. O sea, tenemos el caso de la niñera de Oro, los caseros de Ibáñez, ahora tenemos la secretaria de Oro, y hay miles de secretarias de Oro en la función Los vales pública, de oro de la policía. Los vales de oro de la policía, ¿verdad? Entonces, ¿qué parlamentario puede salir a reclamar la salida del Contralor? Sí, y como que todos están en las mismas, ¿verdad? Entonces, creo que ahora hay una, no sé si una protección política, pero hay como un silencio cómplice en el Congreso para proteger al Contralor, porque el Contralor, por su función misma, se conoce todos los chanchullos de todas las oficinas públicas y sabe dónde tiene que ir a pisar el callo cuando quiere. Por otra parte, creo que afecta gravemente a la imagen de la Contraloría, ¿verdad?, que debería ser el órgano que nos preserva, ¿verdad?, de las irregularidades de la administración pública, y que tenía cierto prestigio por el trabajo de algunos anteriores contralores, ¿verdad? Hoy creo que, no sé, viene la Contraloría a auditarme y yo le voy a decir, ¿quién digo sos vos para venir a auditarme?